Gracias por estar con nosotros. Como anunciáramos hace un momentico, en escena don Benny Met. Bienvenido, patrón. Qué difícil ha sido traerte, oh señor. ¿Usted cree? Pero mire, usted y yo tomamos una llamada porque, ¿verdad? Siempre... No, lo que pasa es que usted sabe los acontecimientos de las últimas semanas. Nada, la agenda se alteró y guardamos mucho la Semana Santa. Además, hicimos un trabajo para mantener la institución dando servicio en todas las fechas, independientemente de los acontecimientos religiosos, ¿verdad? Claro. O de cualquier otro tipo de reflexión o prudencia que haya que tener. Benny, nosotros, tanto César como yo, disfrutamos y nos regocijamos de ver tu exposición al lado del presidente hace algunas semanas ya en la semanal. Una muy buena exposición, un dominio extraordinario del tema, pero me gustaría que repitieras el concepto que planteaste de la perspectiva de la dirección a la que estás al frente. Tú renuncias, no sales, o deja que Luis te saque de ser viceministro de la presidencia para dirigir Ahí lo recordaron. discapacidad. Sí. ¿Por qué asumes esta tarea? ¿Con qué propósito? ¿Qué legado pretendes dejar? Esa exposición fue extraordinaria. Te agradezco, también tú me tienes mucho cariño, yo creo. No, pero efectivamente, sí, ahí presentamos lo relativo a ya presentando credenciales, los 3 meses que llevábamos de gestión, estamos en el 4.º mes, y efectivamente también hablando de lo que ha sido la discapacidad en toda la historia del país, que efectivamente ha sido relegada a un segundo plano, no ha tenido la relevancia necesaria, no ha estado establecido tampoco, aunque ha estado en algunos programas de gobierno, y algunos planes. Sí, en los programas de gobierno en todos ha estado. Y en presupuesto tiene que estar, porque es una institución que existe, pero nunca había estado como estrategia nacional de desarrollo en el país como prioridad, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el presidente reconocer que, conectando con lo que dijiste en la segunda parte, se hizo una propuesta por sectores que representan discapacidad en el país, ya que yo era el enlace como viceministro de CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, en una situación de cambio de la directiva, renuncia el presidente, la dirección ejecutiva era cambiada cada 2 años, el presidente cada 4 años, pero el presidente no quiso continuar por razones profesionales, privadas. Entonces los sectores me solicitaron, y solicitaron también que nos presentáramos a esa posición. No podíamos presentarnos siendo viceministro, porque es una postulación. Y efectivamente, aunque tú puedas tener cualquier situación de cualquier índole, pero iba a parecer juez y parte, porque al final yo era un delegado por presidencia como supervisor. Entonces nos sustraímos el proceso, o sea, de ser viceministro, y nos presentamos. Fuimos evaluados por un panel de sociedad civil en un 90%. Además había 1 o 2 representantes del gobierno, y efectivamente ahí sacamos 98% en la valoración. Estoy buscando quién me quitó los 2 puntos. Entonces, efectivamente, asumimos la presidencia con nadie, una votación para una terna, encabezar la terna, el voto fue unánime nuestro, de 35-35, los demás sacaron 2 o 3 votos, pero hicieron la terna y el presidente ratificó. Pero ¿cómo tú asumes esa posición? Porque tú estás corriendo un alto riesgo, Benny, y yo que he seguido tu carrera desde tan joven, que te has dedicado al quehacer político, porque esto es una cenicienta. ¿Tú estás creyendo en la promesa de Luis de que va a apoyar la...? Mira, si te fijas, en mi ejercicio como viceministro, al mes de estar designado, me tocó ir a apoyar en pasaporte cuando la situación que pasó de escasez de libreta, tuvimos que entrar allí a estabilizar la institución, acompañar al director en ese momento y a la nueva incumbente, que era digna, casi por 3 meses. Posteriormente salgo porque se produce la situación en el metro, que es una situación de vinculación de personas, un choque de algunos trenes literalmente, y entonces entramos a apoyar esa parte. Y entonces posteriormente me toca la crisis de San Cristóbal, la explosión. Entonces fíjense que 3 temas importantes del país, casi continuos en el 23, recién designado, yo que venía del sector privado, había estado en el seguro del Banco de Reserva como gerente legal, o sea, estaba un poco ajeno a lo que era la parte gubernamental, y entonces asumimos los temas y lo encabezamos y lo impulsamos. Y nada, entonces yo creo que el presidente entiende que nosotros podemos apoyar en lugares
donde se requiere una visión diferente, renovar los espacios, Sí, eso relanzarlo. no está en duda que conozca de tus capacidades. Y te agradezco eso. Pero el tema es, sin recursos, sin apoyo, tiene Luis una identificación y un compromiso. Pero Ángel, el hecho de estar en la semanal, que tú puedes tomar fácilmente 5, 6 o 10 instituciones importantes que no se le ha dedicado una semanal, ya cuando estaba ahí. O sea, es una respuesta a que el presidente entiende que estamos relanzando. ¿Qué hemos hecho en poco tiempo? Ahí lo decíamos. A ese momento, 31 de marzo, incluso ese corte es antes del 15 de marzo, de 16,000 certificaciones que había en CONADI por 5, 6, 7 años, en 3 meses le llamamos 20,000, o sea, aumentamos 5,000, mucho más que lo que se ha hecho casi por año, ¿verdad? Por año completo calendario, en 3 meses lo hicimos. El tema de entrega de dispositivos de apoyo. Eso era un problema, Entrega la certificación para un discapacitado. Por personas con discapacidad. Tienen que ponerse la fácil. Personas con discapacidad. Tienen que ponerse lleva la un proceso fácil. que lo estamos tratando de que sea más simplificado y que sea online, que sea todo distancia. Y nosotros ir donde ellos, no ellos a CONADIS. CONADIS solo estaba en la capital por 30 años, del 2000 al 2025, ¿verdad? No una casa chiquitica, un callejón. Y nosotros estamos en Santiago, estamos en San Cristóbal, estoy abriendo ahora aquí en la zona oriental, o sea, y efectivamente estamos haciendo entonces jornadas en el territorio, mucho más de 15, que a veces iban 1 o 2, y a veces y relajaban un poco, van a las jornadas sin dispositivo y sin nada, entregar nada, a anotar a la gente para el futuro. No, nosotros recuperamos el convenio con los mormones, lo dijimos ahí, que es la iglesia de Jesucristo, como el nombre claro. de pila. Tenían 7 años que no iban con nadie, no confiaban con nadie, preferían apostar a la sociedad civil, lo que se vinieron con CONADIS, nos trajeron 3,000 dispositivos de apoyo, 3,000 sillas de ruedas, que son las que requiere la gente con condición de capacidad, no la hospitalaria, no. Hay que hacer un taller. Tuvimos que formar de 30 colaboradores que aprendieran a armar la silla de ruedas, ajustarla y medir a la persona con su tamaño, con su peso, con el tamaño de los brazos, comodidad, tipo de discapacidad. O sea, que estamos haciendo un proyecto más importante. Hemos ido a las 3 regiones del país, en muchísimas veces, hemos caminado más de 20 provincias ya, en el poco tiempo que tenemos, porque todas las semanas estamos en una provincia del país. Este fin de semana vamos a La Romana, por ejemplo, con una jornada propia de nosotros, pero salimos con la juventud, salimos con Supérate, salimos con Propet, con Gabinete Social, con todo lo que nos requiere el interior de policía. Entonces eso nos permite a nosotros tener una perspectiva nacional y estar donde la gente requiere el servicio CONADIS. Ahora, ¿cuál es la meta que ustedes se han trazado en esa institución? Y pienso, ¿no? ¿verdad? Que ustedes están trabajando en coordinación con los ayuntamientos, porque Correcto. los ayuntamientos tienen mucho que ver con la discapacidad, Correcto. sobre Es todo la puerta de entrada. con las aceras, Excelente. contenes. Por eso etcétera. me atreví a hablar casi el país completo. ¿Por qué? Fuimos a la Liga Municipal Dominicana y estamos renovando un acuerdo de municipio inclusivo. Y entonces le estamos llamando provincia accesible, que es que una provincia, antes había un municipio priorizado o los cabeceras, nosotros estamos tomando la provincia completa. Y que todos los municipios de la provincia sean accesibles mediante una resolución modelo que estamos haciendo llegar, que eso se consensuó con organismos internacionales, para que los municipios en su construcción prioricen el tema de accesibilidad en los parques, en las aceras y demás. No, debiese pero igual ser también los permisos que dan de construcción. Pedirle a los constructores que cumplan con la norma establecida de accesibilidad mínima correcto. para tales fines. Sobre Pero todo igual en su página web, César, pero igual también a los planes y proyectos de la alcaldía, que en los presupuestos participativos se contemplen obras para personas con discapacidad. No, y sobre todo cuando se están reemplazando las aceras y contenes. Correcto. O se están... Hay sectores rampa. que no tienen ni aceras Correcto. y contenes, entonces se están por primera vez tirando las aceras. Pues que tomen en cuenta El que deben ancho, no dejar poner, un por ejemplo, espacio ahora para mismo notificamos en su momento de TED, porque había una torre en medio de una avenida, ya era alta tensión, entonces acordamos con la entidad privada que colindaba y nos dio un espacio para hacer el giro en la Charles Sommer con Ramón Orozco. Tenemos también el sector del Piantini, por ejemplo, una rampa que está por encima del nivel que lleva para la elevación, porque tampoco es empinado. No es un tema extremo, ¿verdad? Es un deporte extremo. Es un paso normal, que no fue la alcaldía que la hizo, fue el constructor que la rompió y la alteró. Entonces ahí nosotros fuimos, intervenimos. La alcaldía ha dado fuimos al edificio viejo de Ciudad Nueva, de la Palacio de Justicia, que se cayó una joven, una señora, por muleta, porque no funcionaba
el La ascensor y la rampa, entonces fuimos y también notificamos. Tuvimos ahora en otro aspecto más, miren, con el reciente debate con el Intran, el tema de señalización, varias de las señalizaciones están en el medio de la acera, no se puede cruzar, entonces también notificamos. Ahí en Gascue, por ejemplo, en el cruce del paso de cebra, tiene pilotillo de un lado y tiene un poste en el centro, ¿verdad?, que no permite que la gente con discapacidad pueda cruzar, pero no aquí, lo hicimos también en La Piña. Nos mandaron un reporte y también notificamos a la autoridad competente. O sea, nosotros estamos haciendo el proceso de fiscalización también y le estamos notificando a la alcaldía, que son las autoridades municipales que tienen que velar por ese tipo en la de exposición uso. de la semanal, cuando estuviste acompañando al presidente, que tienes todo un proyecto para cubrir territorialmente a la República Dominicana. Correctamente. Por eso, ¿Cuál es el nivel alcanzado y cómo lo proyectas? Por eso decía, con el tema de la Liga Municipal Dominicana, retomar los municipios inclusivos, esos son los ayuntamientos, nuestro aliado natural para eso. Sí. Entonces tenemos un proyecto con una cantidad importante de entidades sociales, de entidades gubernamentales y demás, que estamos haciendo que fuera un pool para tener presencia con nada en cada sitio. Y en cada alcaldía crear entonces la unidad de discapacidad. No se puede pero además, cada alcaldía correcto. Igual también firmamos con el MAP. Lo que pasa es que la gobernación tiene limitación provincial, están solamente en la cabeza. Y tú tienes la asistencia a la persona con discapacidad, asistencia legal, acompañamiento para un dispositivo de apoyo. O sea, desde La Piña, comendador, para volver con La Piña, a Río Limpio. Estamos hablando de 155, debía estar en los distritos municipales, 158 entidades. No, y hay distritos municipales que están trabajando también en eso. Pero a decirte, pero con el MAP, vamos al otro punto, transversal. Hicimos un acuerdo con el MAP, un convenio, donde cada institución del Estado va a tener un departamento de discapacidad. O sea, una comisión de discapacidad. Primero ya están levantando cuántas personas con discapacidad tienen, cuáles son las plazas que tienen, para nosotros hacer una bolsa de empleo con ellos, y entonces los lineamientos de accesibilidad, el trato digno, lo relativo a las charlas para el uso correcto de esas personas, tener el personal entrenado para manejar la población que te visita. Eso estamos haciendo con el MAP para un gran acontecimiento. ¿No? Y te digo lo siguiente, Ángel, es una posibilidad ahora tenemos, no solamente de 3 locales que le dijimos, vamos a abrir los próximos meses con la licencia, estamos haciendo acuerdos para ubicarnos en Barahona, en San Francisco, en La Romana, porque yo digo, bueno, hay un tema con alquileres locales, hay un tema de presupuesto, hay un tema de personal. Bueno, vamos a aliarnos a las instituciones que dan servicio a usuarios, que nos habiliten un espacio accesible, nosotros llevamos a la gente ahí y formamos. Y el CAIT, por ejemplo, que tiene 4 entidades, tiene en San Juan, tiene en Santiago, tiene en Santo Domingo Este y Oeste, vamos a tener personal que vamos a entrenar de ellos para que hagan el proceso de valoración para después tener certificación de capacidad. Y la capacitación para empleomanía. Correcto. De los discapacitados. Persona con discapacidad, César. Sí, el término correcto. Persona con discapacidad. Si usted no tiene algún acuerdo con Infotec, con una de esas instituciones que la verdad que en el gobierno de Luis se han expandido enormemente. En todos lados hay. En todas las provincias. Con Infotec, con el ITLA, con el MESID, porque lo que primero hay que formar es al profesorado. Sí. No es hacerte especialista en discapacidad. Es que tú entiendas cuando tienes un estudiante en el aula cómo tratarlo con discapacidad. Y con educación especial que maneja Lucía Vázquez, nuestra amiga, ella hemos estado trabajando en aulas de apoyo. Ya hay 70 escuelas con ellos. Yo anuncié en la semanal que hay 50 autobuses accesibles con rampa, con elevada, ¿verdad? Que son y bajan. Y nosotros estamos creando aulas de apoyo, que son aquellas donde el estudiante con discapacidad no se lo excluyen del aula, sino que esté en su aula. Y si tiene una situación escolar, correcto, él trae 50, van a ser 100. Si tú tienes un estudiante con una discapacidad, el modelo tradicional es excluirlo del aula y poner los 5, 6, 7, 15 muchachos juntos en un aula con diversidad de capacidad, con diferentes niveles. Cuando tú lo segregas en su aula donde le toca, es 1 o 2 guates por aula. Lo estás Entonces, ese profesor no necesita maestro sombra, no necesita nada. Si tiene una situación, el estudiante se altera o le molesta algo, usted lo lleva, lo apoya un tiempo y después lo regresa al aula. El ejemplo es Santiago. Yo te he hablado de la escuela Hermana Díaz Moreno en Gurabo. Y tenemos un aula con 15 muchachos con discapacidad cuando empezó el año escolar este año. Fuimos con la vice a esa aula de apoyo y llega el aula, quedan 2. Están todos en sus aulas tomando clases regulares. Y de esos 2 hay uno que entra y sale
y el otro va a empezar ese proceso también. O sea que al final el que entre y sale se quedará en su aula correspondiente. Y eso es inclusión. Pero le dimos charla a los profesores, Eso es importante, le dimos charla a los sumamente. padres, le dimos charla a los padres, los niños que tienen discapacidad para que entiendan, cuando Sí, el niño llega el alterado, que apoyo le del digan. Estado que necesitan Entonces, esa es gente. un acompañamiento, es el primer grupo que tiene que aprender a manejar discapacidad, es los papás y los profesores. Con eso se disminuye la cantidad de terapias a los niños para el aula, para el tema cognitivo y demás, porque ya los profesores saben manejar lo del aula y los padres también. Porque tú tienes un niño con discapacidad, por ejemplo, cognitiva, te va a una terapia, pero antes de la terapia está en su casa sin ningún tipo de Y apoyo. la asistencia va a la social. terapia, avanza, pero vuelve a la casa a un estado normal. Entonces, ¿cuál es el avance que va a tener? sentido. Ninguna hora. Si el padre se capacita y se forma, usted puede estar seguro. Entonces, también vamos a trabajar con eso en lo que es la política de cuidados, que ya existe para envejecientes, ya o personas de tercera edad o adultos mayores. Hay 900 personas ya formadas para acompañar a las personas de adultos mayores que se están ya asignando. Ahora venimos con la discapacidad. ¿Y quién entonces del lado nuestro estamos proponiendo? Que sean los padres, que sea la madre, que sean los hermanos, que sean los tíos, para que la economía de la casa se vea impactada, mejorando y está atendiendo a su hijo. ¿Quién va mejor que una madre atender a su hijo? Entonces, la mamá se hace productiva porque en muchos hogares él deja de trabajar uno de los dos. Hay un caso de Leonel Receta. Tú debes conocer lo que era el Partido Reformista, hablaba con Miguel Bogar esa época. Ah, sí, sí. Leonel trabaja en Cancillería y después trabaja en otra empresa más. Y Miguel dejó de trabajar para atender a su hijo. ¿Y cómo lo hace? Trabajar en un empleo fijo 8 a 5, ¿verdad? La esposa trabaja, entonces la esposa cuida al niño, cuando llega el trabajo de 5 hasta que se acuesta, ¿verdad? Y Leonel entonces trabaja de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Para entonces, a lo mejor se va a trabajar la esposa, dedicarse al niño el día completo. Lo lleva al colegio, lo busca, lo lleva a la terapia, lo pone a diferentes actividades y él se ha dedicado a su hijo. O sea, él prefirió sacrificarse y trabajar en el mercado. Oye, trabajar en Cancillería es una posición importante. Ahora trabajar en el mercado vendiendo fruta y comprando y vendiendo fruta en el mercado de 1 de la mañana a 6. Cuando llega a las 6, él duerme hasta las 8, hasta que la mujer se va. Y después entonces se dedica al niño el día entero. O sea, es un cuadro y lo demás. Y eso que él puede trabajar. ¿Y qué pasó y tiene ingresos, pero el que tiene menos ingresos. ¿Y qué pasó con los CAI, con los centros que dejó Danilo Medina y la administración pasada del proceso? ¿Tiene algo que ver con tu...? Nosotros somos el rector de la política de discapacidad. La ley 513 nos da todo el espectro de la discapacidad, incluso el presidente lo hablaba. Articulamos la política de discapacidad. El CAI toca un tema de la discapacidad hasta los 12 años, trabaja el tema de terapias, con las 3 condiciones cognitivas solamente, que es parálisis cerebral, autismo, ¿verdad? Y síndrome de Down. Nosotros vemos toda la política, la movilidad, ceguera y demás. Ahora, el CAI efectivamente fue un proyecto que la primera dama pasada, doña Candy, motivó. Un proyecto grandes bellísimo. Instalaciones. Bueno, en bellísimo. este gobierno se hizo una gran... Se hizo el de Santo Domingo Este, se terminó Santo en el gobierno de Domingo nosotros, Este. que estaba en proyecto, se hizo, y se han modernizado las demás. Y está trabajado mucho más en ¿Se han empleomanía. retomado? No, sigue vigente igualito. Incluso tenía un tema con los planes de desarrollo y demás. A veces tenía mucho más demanda que la posibilidad No, porque hubo un momento a respuesta. principio de año, No le pasé un a shock. principio del periodo pasado que Luis abandonó esa pendejada. No lo abandonó. Lo que pasa es que después de la pandemia, muchos niños se retrotrayeron en la pandemia. Sí, eso tiene Entonces sentido. se volcó la demanda local de alguien que ni siquiera iba a local, que no quería ni siquiera ir, por distancia, falta de conocimiento. Entonces fue mucho más la solicitud de lo que habían. Por eso el presidente, en una propuesta que se hizo, está construyendo 28, como yo le digo, yo no me gusta mucho yo diga, pero yo digo que son mini CAI para terapia en todo el país. O sea, tú vas a tener sitios Tiene sentido. distantes. ¿Quién lo está construyendo? Pero tiene sentido. ¿Quién lo está construyendo? Es una combinación. ONES va a hacer la instalación, la institución, o sea, que levanta La infraestructura. Levanta infraestructura, que generalmente son los correos, que anteriormente ya los espacios son limitados, o sea, son subutilizados. Está usando también terrenos en las gobernaciones, se está utilizando otras instalaciones, muy pocos son sector privado. Ya se inauguró el que está aquí por Villa Consuelo, más o menos. En Sánchez Luperón, perdón, se está ahora el de La Victoria, se va a inaugurar ahora, en los próximos días, y así sucesivamente se va trabajando. Entonces, vamos a tener 28 centros en el país completo, y ya no tienen que trasladarse sus padres a sitios... Pero especializado en esas tres... Correcto. Y en Barahona se va a hacer un gran CAI, se van a hacer 3 regionales, uno en Barahona, uno en La Romana,
y uno en la línea noroeste para cubrir. E incluso San Francisco está pensando hacer uno. Y efectivamente hay una respuesta. Y verdaderamente el gobierno tiene un compromiso con la discapacidad. Lo que estamos es organizando los esfuerzos. Porque la educación hace ese esfuerzo, los calles hacen ese esfuerzo, con nadie apoyaba en lo que podía, y el sector privado hace ese esfuerzo, y la SFL, que son el núcleo inicial, porque con nadie es, en su matrícula de toma de decisiones, el 60% lo cubre el sector, la sociedad civil. Entonces, efectivamente, con ellos trabajamos. Entonces, ahora estamos todo eso en un plan nacional de discapacidad. No existía un plan. Todo el que llegaba con nadie tendría que hacer un POA, un PEI, que son cosas que cubren un periodo de 2 años, 3 años, pero un plan de 10 años estamos construyendo ahora nosotros, con el apoyo del PNUD, con el apoyo de instituciones nacionales, con todos los sectores sentados, y estamos trabajando en una sola dirección para dejar un plan a discapacidad. Y eso lleva a la reforma de la Ley 513, que hay muchos aspectos que no se están cumpliendo. Las leyes también complementarias o que son también de discapacidad, la de señas, autismo y demás, que hay que armonizar, pero llevamos allá. Lleva recomendación del Código Penal, lleva recomendación del Código Civil, porque hay figuras que están en esos códigos que prohíben a la persona con discapacidad ejercer su libre derecho, o que quien los represente se extralimite su derecho, y no han sacado eso en el Comité de Derechos Humanos. O sea que es más allá, es una visión de nación. Y el pacto de accesibilidad para que todos los sectores se comprometan, sector público, privado, los gremios, por ejemplo, los autobuses, los amigos del transporte. Y la asistencia social, Beni, ¿cuál es la situación? Porque en principio yo había comprado la versión de que iban a tener un proceso de inclusión en función de los levantamientos que ustedes están haciendo. Mira, se está, y lo dijo Eduardo Guzmán, que el Consejo Nacional de Seguridad Social está evaluando, incluso ya tuvimos una primera reunión, a ampliar el catálogo de servicios para incluir dispositivos de apoyo que se entregue, como la Ley de Seguridad Social lo plantea, pero no lo establecía claramente el plan básico y demás. Y lo otro es las terapias y diagnóstico. Con el SNS entonces, nosotros abrir centros de diagnóstico a nivel nacional, porque 1 millón de personas que estamos hablando con discapacidad, y nada más tenemos 20.000 con certificados. No, que de ese mundo, si bien es cierto, es voluntario, pero eso te abre la puerta a los servicios sociales. Para tú transferir un inmueble, tú tienes un derecho de exención. ¿Y cuántas personas? Oye, tú no pagas la transferencia inmobiliaria de 3% si tienes certificado de discapacidad. Evidentemente, que es bien justificado que para la vivienda de una persona con discapacidad. ¿Y cómo llega una persona a lograr la certificación? Correcto. Bueno, después de un diagnóstico, ahí lo explicamos ese día, entonces CONADIS le hace una valoración y lo certifica en el nivel de discapacidad que tiene y qué tipo de discapacidad tiene. Si es menos de 18 años y tiene de moderado a severo en ese trayecto, el gobierno automáticamente le asigna 6.000 pesos a los niños de 18 años. Eso fue una iniciativa de Raquel Arbaje, de nuestra primera dama. Y efectivamente ya hay un mundo casi 8.000 niños con discapacidad, de los cuales 4.000 y tantos son solamente de autismo. O sea que se está dando un aporte importante. Si es más de 18 años, 21, 22, más otras condiciones, entonces va a pensión, ustedes lo saben, que ya hay una condición diferente. Y de CONADI de 6.000 pesos también. Y de CONADI gestionar, a veces por lo que emite el presidente, decretos de 3.000, 4.000 salían 50 y 60. Ya no aprobaron 700. Ya se publica, el decreto está. Lo vamos a hacer público en los próximos días. Ya incluso salió uno de ellos. Son 3 decretos. O sea que aumentamos en la primera sesión del comité de pensiones 10 veces más de lo que salían. O sea que también un logro de la gestión nuestra. Entonces, efectivamente, estamos gestionando con eso. Pero también estamos trabajando para la empleabilidad, para que esa gente sea productiva, sea gente de ingresos propios, no dependa de un tercero, o ellos o su familia. Si una discapacidad severa, un encamado, o una persona que no tiene movilidad, o una persona que tiene una situación, por ejemplo, de severo cognitivo, entonces a un familiar estamos identificando para apoyarlo, para que sea sujeto de empleo. Y por eso lo del MAP, de cumplir con la cuota que establece la ley del 5% del sector público y 2% del sector privado. Ya hay 2 bancos que ya han anunciado que cumplen con la cuota del 2%. Y así queremos a las grandes empresas, los grandes gremios. Ustedes debían certificar a esa empresa privada. Correcto, justamente. Que cumplen con la ley y por eso dije, incentivarlo. Que pongan en visible así es. Emitimos una certificación y un reconocimiento que se llama RD Incluye. Lo estamos llevando, que es una certificación gradual. Si tú cumpliste con 10 pasos de accesibilidad, cumpliste 1, 2 y 3, te vamos a ir dando
por número, color y demás, tu nivel. Y eso estamos en el proyecto, ya existía. Lo estamos reformulando y ampliando. Y que tenga un criterio también de vigencia, porque si tú un año no cumpliste, también te vamos a quitar la certificación. Entonces, es un mecanismo completo. Verdaderamente queremos tocar todos los aspectos de la discapacidad, que no dejar a nadie atrás, que todo el mundo es importante para nosotros, que son inclusivos, que en esta planta televisora, con Miguel Medina, tengo hecho un pleitecito, no es accesible. Tiene que poner un ascensor. Miguelito, no podemos nosotros subir 3 pisos, ¿verdad? Entonces, vamos a someterlo a la justicia. Entonces, no, le hacemos las recomendaciones del lugar, ¿verdad? Aquí no hay ascensor. Tiene que haber, tiene que poner a alguien. Porque cuando se hizo el edificio... Sí, no, pero eso es... Pero en el caso... No, pero tú sabes que se hace un ajuste razonable. Claro. Que, por ejemplo, si tenemos alguna persona con discapacidad trabajando aquí, lo ponemos en el primer lugar, en el primer piso a trabajar. Claro. Si tiene un programa, se hace un estudio abajo. O sea, es el concepto, porque hay que estar claro. Tampoco podemos aspirar a lo imposible. El ajuste es razonable. Usted está en su lugar de trabajo, no podemos ponerle que usted no puede entrar. Tengo que ponerle que usted tenga las condiciones para movilidad. En Conavis, el 30% de nuestros colaboradores tienen discapacidad. Dio un palo, Luis. Y usted lo ven. Dio un palo, Luis, con Beni. Gracias, don Ángel. Yo pensé que Beni iba a estar en el sector deportivo. Sí, no, yo quería que fuera. Yo tengo un pie ahí. Porque yo quería trabajo en el gobierno, en la parte deportiva. No, en el gobierno, en la parte deportiva. La parte deportiva, te lo merece. Pero ojalá el país con mi ministro de deporte desde el 2004, era Ángela Costa. Sí. Entonces, ahí él fue involucrado en eso. Él pelea aquí en contra de Luis, pero él sigue No, pero además un gran deportista. Yo respeto a Luis. Un gran Lo que deportista. pasa es que Luis está solo, César. Cuando yo veo a Luis anunciando medidas que son disparates, de gente que le llevan disparates. No, pero mira, el observatorio migratorio. Mira, Luis, Ángel, el observatorio migratorio, míralo ahí. No es un fracaso. Mira ahora que anunció hoy lo que es la ampliación de la frontera. No ha iniciado. Oye, y ya pero espérate. El instituto. Pero un observatorio social civil. Oye, el Ay, acompañamiento civil y social es importante para esos procesos. Claro. Oye, ven, y ha desentado el tema hay fronterizo. que involucrar a todo el le ha dado mundo. seguimiento. Ay, no, tiene que quitar ese director de migración. Eso es un burto lo que está haciendo. Ay, no. Lee Ballester, yo creo que ha sido uno de los más efectivos director de migración por tiempo. Pero bueno, ahí. Pero ahora, en otro aspecto, siga. hablando, el presidente ha demostrado una capacidad de trabajo inigualable. Inigualable. No, pero está solo. 24/7 excepcionales como 24/7 trabajando. No, lo que pasa tú es lo que llamas y está siempre disponible. Lo que dice Ángel, no, porque a Luis yo lo conozco. Sí. Luis me llamaba a las 6 de la mañana y tenía que estar a las 7 en su casa. Correctamente. Luis siempre ha sido así en el sector privado. Pero Ángel también tiene razón. A veces uno ve que Luis quiere asumir por necesidad las funciones de todo el mundo porque no actúa. César, tú que lo conoces más que yo, es un gran gerente. Y los gerentes en las empresas no dejan que los procesos se caigan. Si el empleado que está asignado a funciones no lo hace, pero él no puede cubrir todas las áreas. Pero dame decirte lo que ha pasado eso que porque motiva, entonces que quite los ministros. Motiva al funcionario, el funcionario cae atrás, créemelo, y efectivamente lo emplaza. Es una supervisión directa. Mira, yo fui viceministro varias veces, y no por ineficiencia, porque Pavillo del Santo ha sido uno de los mejores ministros de presidencia, y ahora Paliza, me tocó estar con los dos, me llevaba directamente. Ahora, yo le contestaba vía mi ministro, ¿verdad? Pero yo asumía los roles que me mandaba. Porque al final él entiende que el Estado es transversal, que el Estado es horizontal. Él no entiende esa jerarquía. No es que no la entiende, sino que él entiende que para ser eficiente hay que tener directamente con el funcionario que tiene la respuesta. Donde él habla más con los viceministros que con el ministro. Pasa mucho, pero por muchas razones, porque el ministro tiene muchas funciones. O sea, tú estás hablando, por ejemplo, en el caso del ministro de Presidencia, tiene todas las instituciones, tiene más de 30 instituciones por debajo. Sí. Desde el 921, OTI, tiene competitividad, tiene titulación, tiene muchas cosas encima, entonces son muchos temas disímiles. Efectivamente, saben que uno maneja los temas y entonces uno lo apoderaba y no trabajaba. Yo creo que es una gerencia moderna. El presidente es un líder y un gran gerente. ¿Tenemos espacio para mejorar? Siempre espacio para mejora. Y efectivamente creo que terminaremos el gobierno en muy buenas condiciones, todavía faltan 3 años. Muchas obras que la gente pedía verla ya están muy avanzadas. Señores, lo que acaba de pasar con lo de Baní esta semana es una muestra de eficiencia. O sea, ese amigo nuestro, en medio de su dolor, fue a abrir. O sea, es una cosa que a mí, yo me traje a llorar. Es una cosa increíble. No, pero forzó la apertura de la misma. Y lleva, estar presente ahí. Claro. Créeme, que a mí me pasó. Tú que lo conoces. Duré 3 meses que no pude salir de mi casa. Claro. 3 meses. Claro. Y realmente vine
a poder socializar el tema a los 6, 7 años. Sí. Eso, Pues yo no podía hablar de ese tema o sea, porque la grandeza, derretía. te está viendo lagrimeando ahí. La No, grandeza, es que no es fácil perder un grandeza que hijo. demostró ese amigo de nosotros, oye, increíble. No es No, fácil. en lo Yo personal, lo conocía, eso yo lo sé. toda su capacidad, pero eso Sí, demostrar claro. ahí. Luis Miguel de Camps ahora en educación, de una vez en la calle trabajando. Olivares ya lleva 10 acuerdos firmados en poco tiempo. O sea, No, Eddie- el ejercicio de Eddie renovación de duró- gobierno, Eddie duró demasiado para nombrarlo. más el amigo Yayo en aduana, el amigo Samuel en el Banco de Reserva, Hito en industria y comercio, o sea, Hito turismo. me ha sorprendido, O sea, porque te yo estoy creía que es la hablando que mera hay una teoría. cantera, No, hay una cantera de balaguerista, funcionarios. pero me formación ha balaguerista. sorprendido. Hay una cantera de funcionarios de primera línea que ha demostrado capacidad de trabajo, o sea, que eso es así. Hay otros- Le gusta o no le gusta, Farideh hizo su trabajo y Hay tiene una línea otros clara que no. ¿A dónde en fue términos de que lo trabajo. Bueno, en medio del dolor, en medio de que perdíamos muchas vidas, como se veía que podía venir la Semana Santa, Ahora hizo perdimos más que el control. año pasado. No, pero íbamos a perder más. Si hay Sí, control. creo que sí. Sí, la gente se recogió. La gente se un poco. recogió, sí. Y yo creo que el presente ya Porque futuro. como Yo creo que ya está- futuro la Semana Santa Pero será lo que más quedó demostrado es que el religiosa. operativo no resuelve nada. No, pero porque eso prevé, depende mucho. prevé mucho. Eso depende puedes hacer mucho Uno la del campaña. individuo. uno Ángel. mismo se controló, por Sí, ejemplo. eso depende es así. mucho del individuo. Ya sea porque tuviera una situación personal o por otra. La única forma que se para eso en Ustedes Semana saben si Santa Farideh, es prohibiendo la circulación ustedes de saben si motores. Farideh apagó una fiesta ahí en Punta Cana o en No, pero es un que yo pero es un no tema de sé, discusión, yo no le doy Ángel. seguimiento. Pero no había una prohibición. Era lugares apagó públicos fiesta abiertos. ahí en Casa del Campo. Calle y demás. Pero y no, eso. es que, como dice Benny, no era... Se suspendieron más de 15 cosa- fiestas. Chequéalo. En Punta Cana y En todos los lados. Todos los lados se suspendieron. Yo creo que la suspendieron la gente porque comenzaron a cancelar actividades. No, pero también había una No, y la gente no iba a por el participar, tema- la gente no estaba, la gente estaba de ánimo de luto. participar. Por eso digo que gente estaba de hasta la justificación por lo que estaba viviendo el país, la medida era atinada. Y yo creo que a partir de ahora la gente mucho más consciente. Lo que sí yo entiendo, cualquier organismo, ¿no? ¿Verdad? Que tú vayas... Los sectores que tú representas que son activos. Vaya a tomar Un una líder. decisión. Esa. Tiene que hacerlo con tiempo. No hacerlo faltando pocos días, porque probablemente ya Pero tú se sabes las hicieron condiciones que se dieron fueron muy Entonces, diferentes. Sí, ya- consiguió ya- ahí Ya sabemos lo una que va a tormenta. pasar en Claro, Semana claro, Santa, claro. ya sabemos. Y sabemos lo César, que tú hay que agarras, cerrar y tú ves la prohibir. publicación, hasta cantándole a la amiga. Va. Pero cuando tú ves los comentarios, la gente dice, muy bien, yo estoy de acuerdo, tal cosa, en mi caso soy esto. O sea, la gente yo le hago caso a la- consciente se veía. A las redes. Gracias, yo soy, Benny. Sí. yo No, soy otro abanderado suyo. de que la gente Agradezco. tenga una plataforma para hablar. Pero si tú Agradezco. te llevas de la gente que Invite opina más en las frecuente redes, que No me tenga siento duda, cómodo. vuelve loco. no tenga duda que este espacio es suyo. Sí. Póngalo a prueba. Le agradezco su honor a ustedes, son 2 estrellas. Gracias, hermano. Un y gran siempre lo he placer. seguido. Un abrazo. Quedamos realmente impactados con tu exposición. La proyección que tiene la institución realmente define que hay gerencia. Muchas al frente. gracias. Gran placer, patrón. Placer. Bueno, César. buenas Señores, noches. solamente nos resta darle las gracias por habernos acompañado durante toda esta hora. Pedirle que sigan con la programación de BTV Canal 32. Nos vemos mañana. Buenas noches.